Trabajando otra vez en este canal de YouTube. Gracias por estar ahí escuchando, y hoy vamos a tratar con cierto detenimiento un tema, el tema de la inmigración masiva y descontrolada en territorio europeo. Por supuesto, los acontecimientos acelerados a lo largo del mes de julio, la violencia desenfrenada, los niveles de agresividad y de delincuencia que se están produciendo con autores extranjeros, residentes legales o no residentes legales en España, pero muy especialmente con la inmigración ilegal. Estoy hablando de esa niña joven violada en Alcalá de Henares por un ciudadano maliense que estaba en ese acuartelamiento de la brigada paracaidista, convertido en centro de menores, las agresiones al anciano en Torre Pacheco, la respuesta y la reacción popular, la criminalización que se ha producido a la gente humilde, a la gente que está sufriendo las consecuencias de la inmigración masiva y descontrolada por parte de la izquierda, las declaraciones de Rocío de Mer, en fin, es sin duda el tema en toda Europa. Es el problema social más importante de Europa durante este inicio del siglo XXI, y en la medida en que no le pongamos coto, que no le pongamos fin, que no le pongamos los límites y nos pongamos a resolver el problema, va a ser el problema de Europa en el siglo XXI. Los números cantan, y hay ya previsiones demográficas de que si no se produce una alteración en este proceso de sustitución de inmigración masiva y a la vez de bajísima natalidad de los nacionales, se va a producir un cambio en la estructura social, un cambio en la estructura demográfica y por tanto también un cambio en la estructura cultural, en la estructura económica y en la estructura política de las naciones europeas. Hay una respuesta más o menos organizada en Patriots, en el grupo de patriotas por Europa, en el seno del Parlamento Europeo, y aquí en España por parte de Vox. El fenómeno de la inmigración ilegal, masiva, descontrolada, de la inmigración clandestina, es relativamente reciente, pero está causando gravísimos problemas de seguridad, que es lo más llamativo, pero también otros problemas asociados, como ya todo el mundo conoce, pues lo que se está produciendo en cuanto al aumento del precio de la vivienda. No se produce vivienda, llegada masiva de miles, de cientos de miles de personas a España, por supuesto, sin vivienda, y es una mera ley económica, poca oferta, mucha demanda, brutal incremento del precio, añadido al hecho de que en determinadas regiones, como por ejemplo aquí en Madrid, se ha incentivado la adquisición de inversiones inmobiliarias por parte de extranjeros, reduciendo los impuestos respecto incluso de los impuestos que pagan los españoles. Engañados por la propaganda globalista, cada vez más jóvenes deciden poner en peligro sus vidas cruzando el Mediterráneo, cruzando el Atlántico, por Grecia, por Italia o por España. Por supuesto que hay un problema humano, un problema de muertes en el mar, pero los responsables de esas muertes son, por supuesto, las mafias que los traen y las políticas que se han desarrollado en España. Yo quiero en este aspecto pues hacer como hago siempre, explicar con mayor detenimiento este fenómeno y las consecuencias anudadas a este fenómeno. Hay que tener en cuenta que antes del régimen del 78 no había en España una ley de extranjería, porque no era necesario regular esto. Hay una tesis que dice que la inmigración, que los procesos de inmigración son procesos naturales y son procesos inevitables, y que son procesos buenos. Yo creo que hay que explicar y, en cierta manera, combatir estas tres afirmaciones que se repiten machaconamente, creando un estado de opinión general, pero que no son ciertas. En primer lugar, no es un proceso natural. No es un proceso natural. La historia del hombre es la historia de acabar con el nomadismo, es la historia del sedentarismo. Lo estudiamos en nuestros libros de historia, cuando el hombre
tiene la capacidad técnica, la capacidad de protegerse a sí mismo, ya no en cuevas, ya no escondido, sino de generar pequeños asentamientos, el hombre se asienta. El hombre se asienta y el hombre se hace dueño de esa tierra que le circunda. La cultiva, la trabaja, genera riqueza, prosperidad, y a partir de ahí se inician esos procesos de organización social más compleja, de división del trabajo. Y eso es la historia del hombre. La historia del hombre es la historia de un ser puesto por Dios para hacerse dueño de las cosas, cuidándolas, conservándolas, mejorándolas. Por lo tanto, no es un proceso de natural la inmigración, los movimientos inmigratorios. La práctica totalidad de ellos son movimientos artificiales, son movimientos provocados por una determinada realidad social, política o militar. En segundo lugar, la inmigración en sí no es un proceso inevitable. Uno de los argumentos que se señalan más habitualmente por las agendas globalistas enmarcadas en la Organización de Naciones Unidas, por supuesto en la Unión Europea ahora mismo, en la Organización Internacional de Migraciones, etcétera, etcétera, es la promoción de procesos inmigratorios. Se están promoviendo, se está llamando a millones de personas a que se trasladen de unos a otros países. Pero no es un proceso ni natural, por tanto artificial, promovido, ni inevitable. Repito que uno de los argumentos es hay muchas guerras, hay hambre, hay conflictos sociales en África. Bien, el pasado siglo, en los procesos de descolonización que se producen en África a lo largo de la década de los 50, 60, 70 del pasado siglo, en el marco, además, de una guerra fría, de un gran combate entre las potencias occidentales y las potencias soviéticas, las potencias liberales, como queráis denominarle, que tienen también un campo de batalla en África había mucha más hambre y había muchas más guerras en el pasado siglo que en el presente. Y sin embargo no había inmigración masiva y descontrolada. Quizá exceptuando Francia y por supuesto Bélgica, en la medida que es de su cercanía a Francia, como consecuencia de los procesos de descolonización de esas naciones africanas o estados africanos que forman parte de la llamada francofonía, fundamentalmente lo que sucedió con Argelia. Pero era algo excepcional y muy focalizado en África, y en Francia. Sin embargo, no en España. Cabe poner de manifiesto que en España, desde la Guerra Civil hasta el año 1985, no hay una ley de extranjería. No ha existido nunca una ley de extranjería. En España regía la Ley 118/1969 de 30 de diciembre, literalmente, sobre igualdad de derechos sociales de los trabajadores de la comunidad iberoamericana y filipina empleados en el territorio nacional. Igualdad de derechos sociales de los trabajadores de la comunidad iberoamericana y filipinas en el territorio nacional. Es decir, en los años, y es una ley del año 69, hemos dicho, es decir, el crecimiento económico, el desarrollo económico de la industria de nuestros sectores primarios, del sector servicios, en los años 60 y 70 de España, sí que determinan la aparición de un trabajador que procede de la comunidad iberoamericana, de la hispanidad de Filipinas, y luego se acompaña con una ley del año 1980 sobre régimen laboral y de seguridad social de los trabajadores procedentes de Guinea Ecuatorial, una vez producido la separación, independencia de la provincia de Guinea. Esta es la realidad. No era necesario, no había una inmigración masiva y descontrolada, por supuesto no ilegal, Sin embargo, en el año 1985 se produce la primera regulación, es curioso, justo antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, en ese marco de la equiparación de nuestra legislación a las legislaciones de los estados que formaban parte de la entonces Comunidad Económica Europea, se aprueba una ley de extranjería, el año 1985 por parte de Felipe González. Y una segunda ley de extranjería en el año 2000, ya por parte del gobierno de Aznar, una vez
producido un hecho determinante. Y es que, como sabéis, la Unión Europea nace en el año 1992 con el Tratado de Maastricht, y en el año 97 hay una reforma del Tratado de Ámsterdam, aprobada, ratificada por el gobierno del Partido Popular, que crea la política común de asilo e inmigración. Hasta entonces, en la Comunidad Económica Europea, en la vieja Comunidad Económica Europea, no era una política común el asilo y la inmigración. Cada Estado, por supuesto, de forma soberana, establecía la aplicación en su país de las normas de asilo internacionales o tenía sus propias normas, y en materia de inmigración tenía sus leyes de control de la inmigración. Prueba de ello es que hubo, efectivamente, cientos de miles de españoles que fueron a trabajar en los años 50, especialmente, y 60 de la pasada centuria, del pasado siglo, a Alemania, a Francia, a Suiza, a Bélgica, a Holanda, a los países más ricos de la Europa central. Y tenía sus propias leyes de extranjería. Pero en el año 97 se convierte en política común de asilo e inmigración, y en ese momento, por supuesto, Bruselas, las élites, es ese periodo que yo he explicado muchísimas veces en muchos de estos vídeos, es un periodo determinante, que se produce un gran cambio. Año 1990, caída del muro de Berlín en 89, 90, explosión, implosión del sovietismo en Rusia, año 1992, Tratado de Maastricht, las primeras grandes cumbres climáticas ya promovidas por la ONU, bueno, todo el proceso, y eso se produce en la década de los 90, la década feliz, la década de la gran victoria de la democracia cristiana en Europa, Helmut Kohl o Aznar. Y estos son los que sientan las bases de establecer mecanismos como efecto llamada. Y entonces empezamos a oír que la potencia económica de Europa obliga a la llegada masiva de inmigrantes. Y empiezan a llamarles, en lugar de hacer políticas de apoyo a la familia, de reducción de impuestos, de promoción de las familias europeas, de la natalidad, de garantía. Y eso lo hemos vivido. Yo tengo 50 años, lo he explicado muchísimas veces y lo vuelvo a explicar aquí. Barcelona era una ciudad segura en los años 90, más allá de la criminalidad ordinaria que había y ha existido siempre y siempre existirá, porque siempre habrá personas que van a cometer delitos. Y esto es una realidad indiscutible. Luego esa ley de extranjería del año 2000 que equipara prácticamente todos los derechos y libertades, fundamentalmente en todo lo relativo al estado del bienestar, a los inmigrantes, ya sean legales o ilegales, sin ninguna distinción en la práctica, y que crea figuras perniciosas para la evolución de esta materia. Con la explosión demográfica que está viviendo África, una media de 4,7 hijos por mujer, y que llegará en unas décadas, se dice, se calcula, unos 2.500 millones de habitantes, así como el aumento de los conflictos en el mundo, fundamentalmente en los lugares donde el Islam es frontera, es imposible que Europa asuma todo eso. Es absolutamente imposible. No podemos tener una política europea basada en papeles para todos, en fronteras abiertas, en reconocimiento de derechos a cualquiera que entre en territorio europeo. Por eso lanzamos hace poco más de un año el llamado Manifiesto de Algeciras, donde se fijan 15 medidas que son medidas claras, que son medidas sencillas, que son medidas posibles, que son medidas adecuadas y que son medidas que en la mayor parte de ellas dependen del Parlamento Nacional Español, pero que en otras requiere la colaboración, la acción común de los Estados de la Unión Europea. Es muy importante señalar en el ámbito europeo que una de las grandes avances, y es verdad, de las grandes mejoras de la creación de esa Comunidad Económica Europea y, por tanto, luego de la Unión Europea, es la libertad de circulación por el territorio europeo, la libertad de establecimiento, el que un joven español pueda ir a estudiar, trabajar y montar una empresa a Alemania sin más restricciones que las que tengan los propios alemanes, y eso es bueno. Sin embargo, eso pasa porque nuestras fronteras exteriores sean un muro infranqueable, porque nadie puede entrar en el territorio europeo si no es cumpliendo la ley de los estados que forman parte.
y nadie pueda moverse dentro de los territorios europeos en tanto que no cumpla las condiciones para el movimiento secundario, que se dice, para el movimiento interno dentro del espacio europeo. Sin embargo, esto no se está produciendo. Tenemos las fronteras abiertas de par en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en Baleares, en el Levante. Los números son brutales, los conocéis, los veis. Tenemos nuestras fronteras igualmente abiertas en Canal, en los aeropuertos de Barajas o en el aeropuerto de Barcelona, donde no hay un verdadero control, donde hay cientos de miles de personas que entran en condición de turista y, sin embargo, no se controla el cumplimiento de los visados de turismo o de las autorizaciones de turismo o de estudio que se realizan por parte de aquellos que vienen. Si vienen para estudiar un año, al año ha caducado tu permiso, tienes que volver a tu país. Esto sucede en cualquier nación civilizada, cualquier nación ordenada. Sin embargo, aquí vemos cómo, de forma ilegal, de forma irregular, de forma legal, se produce un aumento exponencial de la población que está produciendo problemas gravísimos, repito, el aumento de la criminalidad, de la delincuencia, de la inseguridad en las calles, pero luego un sobrecoste, sobrepeso inasumible ya en eso que denominamos el estado del bienestar, los servicios sociales básicos, desde la educación a la administración de justicia o a los servicios sanitarios. Y esto lo ve cualquiera, cualquiera. Es un proceso de inmigración que está promocionado además a través del estado del bienestar y a costa de los que contribuyen con sus cotizaciones y con sus impuestos al sostenimiento de la solidaridad nacional. Esas 15 medidas son claras y las voy a señalar. En primer lugar, por supuesto, el fortalecimiento de nuestras fronteras, que ya lo he explicado. Si estamos dentro del espacio Schengen y para haber movimientos, tenemos que garantizar que ningún ilegal se mueva, porque eso impide el seguimiento, su identificación, trazabilidad de sus movimientos, afecta a la seguridad. Estamos hablando de que nos hemos encontrado con la entrada también masiva de terroristas del movimiento islámico. Detenciones y devolución inmediata de todos los inmigrantes ilegales. Todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en el territorio nacional tienen que ser devueltos a sus países. Eso es lo que llamamos deportaciones masivas. Todos. Sin excepción. Sin excepción. Pero por el mismo proceso racional que nadie puede entrar en tu casa allanando tu morada. Está allanándose masivamente la morada de los españoles, el territorio nacional. Poner fin a la institución del arraigo. Una de las cuestiones más graves de esa ley de extranjería del año 2000 de José María Aznar, y que luego las sucesivas reformas en los tiempos de Zapatero y de Sánchez han llevado a su máxima expresión, es el reconocimiento del arraigo, que es una forma de amnistía permanente y encubierta de aquellos inmigrantes que entran ilegalmente y que luego, por el mero paso del tiempo, se les da permiso de residencia legal o de residencia legal y autorización para trabajar, por el mero hecho de estar en España de forma ilegal. Eso es la amnistía permanente. Eso es el cerrar los ojos a la realidad. Eso es perjudicar a aquel que entra legalmente respecto del que entra ilegalmente. Eso es promover el efecto llamada masivo. Y, por supuesto, han de prohibirse todas las regularizaciones extraordinarias. Esas regularizaciones que empezó también Felipe González, que continuó Aznar, que siguió Zapatero y, por supuesto, también Rajoy y Pedro Sánchez. Es la regularización extraordinaria masiva. Y ahora lo quieren hacer, que es eso que votó el Congreso con el único voto en contra de Vox. Por supuesto que habrá que incentivar la adquisición de la residencia legal. Es decir, nosotros lo que queremos es que todo aquel que venga aquí a España venga con una residencia legal, que venga con un control de todo tipo y fundamentalmente con una residencia de legal y trabajo, que permita además establecer una clara distinción, y para eso hay que incentivarlo. ¿Y cómo se incentiva? Pues la forma de incentivar la residencia legal frente a la residencia ilegal es establecer claramente distinciones. Tú eres residente ilegal, te vas a tu país. Y en segundo lugar, por supuesto, no accedes a todos los derechos y a todos los servicios que ofrece el estado del bienestar, a diferencia de los españoles y a diferencia de los residentes legales. Es absolutamente sencillo establecer una graduación de íntegra titularidad de todos los derechos y de todos los deberes para los españoles, una segunda categoría que es el extranjero que reside legalmente en España, que trabaja, que contribuye, que no genera problemas, tendrá unos poquitos menos de derechos y unos poquitos menos de deberes también, en su caso, si fuera necesario, o todos los deberes
y unos diferencias de derechos, que ya es así, no puede votar, por supuesto, porque no forma parte de la comunidad nacional. Pero los inmigrantes ilegales no tienen que tener acceso a las ayudas sociales. Esto es indiscutible, porque si no se está incentivando la inmigración ilegal. Restringir la reagrupación familiar. Estamos hablando de cientos de miles de personas que han entrado simplemente porque alguien entró ilegalmente, consiguió un permiso de residencia y a partir de ahí trae a toda la familia. El proceso que ha seguido el bipartidismo populares y socialistas en Europa a través de las normas europeas y a través de las normas nacionales es facilitar las condiciones para la reagrupación familiar. Por supuesto, modificar el sistema de adquisición de la nacionalidad española por mera residencia. Tenemos un Código Civil que reconoce la nacionalidad española en los mismos términos que prácticamente hace 100 años. El mundo ha cambiado, es necesaria una reforma, ampliar los plazos de residencia, eliminar determinados supuestos y, por supuesto, exigir una residencia legal continuada en territorio nacional y una expresa renuncia y efectiva a la nacionalidad anterior, a la nacionalidad extranjera, en aquellos casos en los que no tengamos convenios de doble nacionalidad. Lo hemos explicado también y es muy llamativo respecto de las nacionalidades a los marroquíes, que requiere una mayor explicación y a eso me dedicaré otro vídeo en este canal de YouTube. Perseguir de forma efectiva a las mafias dedicadas al tráfico de personas, pero perseguirlas como lo que son organizaciones criminales con todos los medios policiales y, si es necesario, militares. Acabar con el sistema de cuotas y reubicaciones obligatorias que crea el Pacto de Asilo e Inmigración que aprobaron populares y socialistas la pasada legislatura en el Parlamento Europeo y a la cual solo se opuso Vox claramente. Por supuesto, condicionar toda ayuda al desarrollo a terceros países a que colaboren con nosotros en la lucha contra la inmigración ilegal. No como lo que ha hecho Pedro Sánchez, que exige a Mauritania, un país que no colabora con nosotros, a regalarles dinero, o como se hace permanentemente con Marruecos, a pesar de que está acreditado que no colaboran con nosotros en la lucha contra la inmigración ilegal. El hecho que detengan a una serie de mafias o que detengan a 3 o 4 personas de vez en cuando, hagan una redada y lo cuenten, no obsta a lo que conocimos, por ejemplo, aquellos días aciagos de mayo de 2021, donde se lanzó a decenas de miles de jóvenes contra las fronteras de Ceuta. Establecer plataformas de desembarco regionales, es decir, lugares en el propio territorio africano donde aquel que quiera el asilo, allí se le hace el cribaje, ya sea en Túnez, en Libia, en Marruecos, en Mauritania, no ya dentro del territorio de la Unión Europea. No vale pedir el asilo una vez estás dentro del territorio de la Unión Europea, beneficiándote de las normas europeas. Acabar, por supuesto, con el efecto llamada. Una gran campaña como la que hizo Australia, no way, no tenéis futuro. Si entráis ilegalmente no tendréis ayudas sociales. Si entráis ilegalmente no podréis regularizar vuestra situación, ni a través del arraigo, ni a través de regularizaciones extraordinarias. No vais a acceder al empadronamiento, no vais a acceder a todos los servicios sanitarios, no vais a acceder a los derechos que tienen los españoles o a los derechos que tienen aquellos que han entrado legalmente. Vuestro futuro está en volver a vuestro país y desde allí, en su caso, tramitar un permiso de residencia. Y, por supuesto, la expulsión también de aquellos inmigrantes que, no siendo ilegales, teniendo permiso de residencia, cometen delitos graves, son multirresidentes o, por su conducta acreditada, demuestran que no hay capacidad ni voluntad de integración en nuestra sociedad. Estas son medidas muy sencillas que confrontarían con ese grave problema de la inmigración ilegal masiva y descontrolada y que requieren de nosotros una acción permanente, aquí en España y, por supuesto, en Bruselas. El fenómeno de la inmigración masiva y descontrolada ni es natural, ni es inevitable, ni es necesariamente bueno, como ha quedado ya más que acreditado por lo que ven tus ojos y los innumerables informes que ponen ya de manifiesto todas las gravísimas consecuencias que se producen en el ámbito de la seguridad, de la criminalidad, de la vivienda, de los servicios sociales o del colapso de determinados servicios públicos. Pues nada, seguiremos en verano en las mejores condiciones posibles, contando, desarrollando ideas más amplias como esta de la inmigración masiva y descontrolada.